¿Cómo están, hermanos? Buenos días. ¿Escucharon bien las lecturas? Alguien dice por ahí, no, dice, ¿no? La primera lectura que encontramos es el diálogo de Dios, o el Señor, que habla a Moisés. Pues, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Seguramente Moisés ha pedido ayuda a Dios porque él solo no puede atender al pueblo. Y hay mucho pueblo, en el pueblo hay mucha gente, que hay muchas necesidades, hay muchos problemas, entonces necesita ayudantes. Y para eso Dios le dice que él escoja pues 70 personas. Dice que deben ser ancianos de Israel. Y deberían estar segurísimos que sean ancianos. Y también que sean escribas del pueblo. ¿Dónde dice que lo lleve? A la carpa del encuentro. Allá, para que puedan tenerlo un rito especial. Y dice Dios, yo bajaré hasta allí y les hablaré. Voy a tomar algo de tu espíritu que tú tienes y se lo voy a dar también a ellos. Estaba pensando yo justamente, el obispo tiene que tener también sus ancianos, que son los presbíteros, para que ayuden a él a gobernar la iglesia. Estaba pensando en eso. ¿Qué hace el obispo? Tiene que imponer las manos para transmitir el poder, el espíritu que él tiene, para que puedan también tener también los presbíteros, los ancianos. Ustedes saben muy bien, presbítero quiere decir anciano. Eso es, anciano es presbítero. No dice sacerdote. Yo me ordené, no sacerdote, yo me ordené como presbítero. Rafael se ordenó como presbítero. Él no se ordenó sacerdote, sino presbítero. Nuestra ordenación es presbítero. Nuestro hermano se ordenó como diácono. Así es. Entonces estaba pensando en eso. ¿Y qué dice con este? Una vez dice que recibieron el espíritu que tenía Moisés. Que tenía Moisés era el espíritu de Dios, el espíritu del Señor. Dice, entonces recibieron este espíritu y estos hombres, estos ancianos comenzaron a profetizar. Comenzaron a profetizar. Entonces, pues, este poder de Dios en ellos, este espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Era un signo muy visible, un signo muy interesante para que puedan ver. Pero dice que también allá, dice que 2 hombres que no fueron a este rito de consagración, se quedaron en la carpa, hablando con Dios. ¿Y qué dice allá? Estos 2 hombres también se habían llenado del espíritu que los otros habían recibido. Y alguien dice que es ayudante de Moisés, le dice, Moisés, para por favor a esa gente, que ellos no recibieron el espíritu, no estaban con nosotros, ¿por qué tienen que profetizar? ¿Qué dice Moisés? No seas celoso, le dice, ¿no? Déjale. Deja. Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor. Que esto me gusta a mí. Ojalá que todos fueran profetas del Señor. Y porque el Espíritu, pues, les infunde, el Señor les infunde su Espíritu. Yo estaba pensando y diciendo hoy, esta mañana, todos nosotros, ustedes y yo, todos nosotros hemos recibido el Espíritu
de Dios. ¿Cuándo? En nuestro bautismo. Ustedes saben eso, ¿no? Que todos ustedes y yo, todos hemos recibido el Espíritu del Señor en nuestro bautismo. Al bautizarnos nos han ungido, diciendo, con esta unción usted reciba la misión de Jesucristo, profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Eso quiere decir que todos nosotros también somos profetas. Usted, mi querido hermana y hermana, usted también eres profeta. Y como profeta, hablas de parte del Señor, hablas de parte de Dios. Y si usted habla de parte de Dios, son palabras que edifican a los demás. Hablas para el bien de los demás, no hablas para el mal de los demás. Si usted habla el mal para los demás, entonces no estás profetizando. No estás profetizando. El profeta habla para levantar los ánimos al pueblo. También habla para que pueda convertirse, para buscando el bien del otro, para denunciando el pecado, las injusticias. También denuncia, pero para el bien de los demás, para el bien del común. Para eso. Y si nosotros también no hacemos este papel, entonces nosotros somos culpables. Es nuestro pecado de omisión. Y creo que esto nos invita a pensar en nosotros hoy en día, que debemos ser profetas del Señor. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, hablar, no quedarnos callados. Eso quiere decir que tenemos que, cuando vemos algún pecado, hay que denunciar. Y los demás hay que animar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El profeta justamente es esto que tienen que hacer. Entonces el profeta no puede callar, tiene que hablar. Porque si no habla, de eso tiene que ser juzgado. De eso tiene que ser juzgado. Hoy en día, pues necesitamos muchos profetas. Hombres y mujeres que vivimos en un mundo lleno de tantas injusticias, abusos de poder, abusos por todo lado. Entonces necesitamos gritar. Necesitamos gritar. Ustedes me dirán, ¿y acaso los cristianos tienen que ser políticos? Todos los bautizados, todos los hombres y mujeres que han nacido ya son políticos. Desde el nacimiento son políticos. Todos los hombres y mujeres que hemos nacido en una sociedad somos políticos. Somos políticos. El acuerdo que hacemos nosotros es nuestra política. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a cantar? Eso es hacer política. Eso es entrar de acuerdo para buscar el bien, no para buscar el mal, ¿no? Para buscar el bien. Justamente es esto. Y todos tenemos que hacer. Muchas veces escuchamos, es que el cristiano no tiene que ser político. Aquí está fregado, entonces ¿dónde vivirá? Dijo. Los que se han ido de la sociedad de un pueblo al campo, a lo más, para vivir solito allá, ha tomado una decisión política para no vivir con nadie, para vivir solito. Esa es su política.
Los monjes han tomado una política de irse a vivir solitos para no vivir con nadie, para no molestarse con nadie, se fueron allá a vivir solitos, para pelear solamente con los animales del campo. Nada más. Y trabajar solitos allá para comer, buscando agua, donde vivir, para hablar con la naturaleza. Es otra política para hablar con la naturaleza y cuidar a la naturaleza. Es otra política que han tomado. Eso es. El evangelio va también por ahí. El evangelio también va por ahí hoy y esta mañana. Juan había visto uno que no es discípulo de Jesús. Por ahí lo había visto que estaba haciendo exorcismos. Estaba expulsando demonios en nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Qué tal? Un hombre que estaba echando afuera demonios en nombre de Jesús. Y Juan dice que les dijo: usted no es de nosotros, no debes hacer eso. No levantes el nombre de mi maestro. Se puso celoso, se puso intolerante. Intolerante, no quiso tolerar. Y se queja a Jesús y le dice: pues, maestro, hemos visto a uno que está expulsando demonios en tu nombre, le dice, ¿no? Nosotros hemos tratado de impedirlo. ¿Qué dice Jesús? No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está en contra mío está con nosotros. Qué bonito, ¿no? El que hace el bien está con Jesús, está con Dios. El que hace bien, aunque no sea católico, aunque no sea cristiano, pero si hace bien, está con Dios. Pero el que no hace el bien, el que hace el mal, no está con Dios. Cualquier persona que hace el mal y busca el mal para otros, no es de parte de Dios. Entonces, ¿de qué parte es? Del otro, del enemigo de Dios. Sí. Directamente. Y si usted, mi querido hermano y hermana, no estás haciendo el bien, estás buscando solamente hacer el mal a alguien, entonces usted no está siendo parte del Señor, no está siendo parte de Dios. ¿Está siendo parte de quién? Del otro, de Satanás. Satanás es enemigo de Dios, enemigo del hombre, no busca el bien. Puede engañar, sí, para hacerle creer que le hace bien. ¿Ustedes han escuchado la enseñanza de Rafael día viernes en la noche? Cuando habló de demoniología. ¿No han escuchado, no? Tienen tarea para seguir escuchando. Entonces, ¿cómo es el mal? Se aprovecha de las personas para hacer mal también a otros y para engañarle, le camufla con algún bien también. Así es, lo camufla. Entonces, todas las personas que están haciendo el bien son parte de Dios. Y los que no están haciendo el bien y buscan hacer el daño a alguien, entonces no son parte de Dios. Ustedes son testigos de esto. Conocen ustedes personas que buscan hacer el mal. Personas que buscan hacer el daño a otra persona. Y van a buscar a ¿quiénes? A las famosas personas que son brujas, macumberas, los espiritistas y no sé qué cosas son, ¿no? ¿Y pagan cuánto? Y le pagan tanto, hasta que da yesca a veces.
Y yo cuando estaba en Santa Cruz, yo conocí a una persona de aquí de Cochabamba, se fue allá a Santa Cruz a trabajar. Tenía su linda casa, tenía una tienda hermosa. Y después se separó de su esposo. Y alguien le dijo, pues, vaya a tal persona allá, a esa persona te va a decir qué está pasando en tu matrimonio, en tu familia. ¿Y qué fue? Y ella se fue a esa persona que le encargaron. Muy bien, te voy a hacer el trabajo. A ti te hicieron un daño, un trabajito te hicieron. Pero comenzó a sacar plata, hizo vender su casa, le hizo vender su tienda y todo se lo dio ella a esta mujer para que le devuelva todo lo que le habían sacado. ¿Y quién le sacó a la pobre señora? No eran las brujas, sino ella era la bruja porque ella estaba sacando todo y lo sacó todo y le dejó yesca a la pobre, solinga, así quedó. Y estaba mal de la cabecita ya la pobre. Buscó ella libremente, se fue allá porque su amiga le dijo que allá esa persona sabía hacer cosas buenas. Y le hizo tan bueno y le quitó todo lo que tenía. La pobre lloraba y estaba ya mal de la cabecita ya. Tanto ha caído en las trampas, garras del mal. Una persona buena, así pasa a veces. Hay algo interesante que me gusta aquí, esta enseñanza que Jesús nos hace. Les aseguro que no quedará nadie sin recompensa el que dé un vaso de agua para beber, que es alguien que es cristiano. Si usted ayudas a un cristiano, estás haciendo una ayuda a Jesús. Y si usted no lo ayuda a este cristiano, entonces no estás ayudando nada, no estás haciendo nada. Dice, todos quedarán con recompensa los que son generosos y ayudan a otra persona, que buscan hacer el bien, que son generosos con lo poco que tienen y pueden hacer el bien al otro. Esto es importante, es hermoso. Pero hay algo interesante aquí. No solamente hacer el bien, pero más grave todavía lo que dice Jesús aquí. Si alguien llega a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, es preferible para él que lo ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojen al mar. Qué grave, ¿no? ¿Qué es escandalizar? El dar el mal ejemplo. ¿A quiénes dice? A los cristianos, a los pequeños cristianos, a los pequeños cristianos que están comenzando a vivir, a los pequeños cristianos que están comenzando a crecer, a madurar, a crecer. Estoy pensando en los niños bautizados. Estoy pensando en los niños que han hecho primera comunión. Estoy pensando en los jóvenes que han hecho confirmación. ¿De dónde ellos aprenden, los niños? ¿De dónde aprenden? Pues así, cosas malas. De nosotros los mayores, los cristianos mayores, ¿no? Nosotros los cristianos somos los que hemos dado mal ejemplo. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de reaccionar, entonces nosotros damos el ejemplo. Sí, nosotros damos el ejemplo. Nosotros los cristianos mayores damos el mal ejemplo. Somos los escandalosos, ¿verdad? Le echamos ajos y cominos por ahí y también aprenden los otros. Echan también ajos y cominos, ¿no? Nosotros enseñamos a pelear y también comienzan a pelear. Nosotros somos los escandalosos. Qué grave esto. Hacer el mal ejemplo, nuestro testimonio, mal testimonio, es tan grave. Es tan grave, nuestro mal testimonio es tan grave. Dice aquí Jesús, es preferible que lo amarren una piedra de molino y le echen al fondo del mar. Eso quiere decir
que lo maten, ¿no? Que vaya a la muerte. Oiga, qué grave, ¿no? Qué grave es esto para nosotros, cristianos. Estoy pensando aquí, personas que son cristianos, cristianas, comprometidos, que a veces somos de grupo de oración, un grupo de rosario, un grupo de liturgia, un grupo de canto, un grupo de examen, donde comenzamos a pelear, damos mal ejemplo, con nuestra palabra, con nuestros gestos y con todo esto, ¿ve? Qué grave es esto trabajar. ¿Cómo es manejar nosotros nuestra vida? Peor todavía, mi testimonio de mí frente a ustedes es más grave. El testimonio de Padre Rafael es más grave, ¿no? De nosotros que somos cabecilla de ustedes, ¿verdad? Es más grave. Por eso necesitamos, por eso el Papa Francisco dice, oren por mí. Yo que soy cabeza de la iglesia, mi testimonio es más grave. Por eso dice el Papa Francisco, oren por mí, para que yo no sea juzgado de todo lo que voy a hablar y todos mis ejemplos que voy a dar. Así es. Y si nosotros no damos buen ejemplo, entonces nosotros tenemos que dar cuenta de eso. Yo tengo que dar cuenta de todo. Lo que debería hacer no lo he hecho, entonces de estas cosas yo tengo que dar cuenta a Dios. Es grave. Más todavía, y si nosotros nos vamos a la segunda lectura de hoy, Santiago, carta de Santiago. Aquí la carta de Santiago es más exigente todavía a los cristianos. ¿Qué dice? Pobres de ustedes ricos, lloren, giman, porque las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla, su oro y su plata se han herrumbrado. Ese derrumbe dará testimonio contra ustedes. Qué grave, ¿no? Está hablando de las personas que son tacañísimos, ¿no? Por eso no hay que ser tacañísimos, ¿no? Sino hay que ser generosos. Gracias a Dios he conocido yo gente que tiene plata, que tiene sus empresas generosas, generosísimos. Uy, generosísimos. Uy. Y estas personas que enseñan también a su familia a ser generosos. No les dan así. Muy bien, yo tengo plata, lleva hijos, llevan. No reparten plata, sino son, muchos dicen, es que los ricos son más tacaños, dicen, ¿no? Son más generosos, más apretados, dicen, ¿no? Hasta con sus hijos son así. Pero está enseñando aquí Santiago, más grave todavía, ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que ustedes han engañado a sus trabajadores, han robado el salario a sus trabajadores. Esto ha clamado hasta Dios y el clamor ha sido escuchado por el Señor. Qué grave. El sueldo que usted no ha pagado a tu trabajador grita venganza contra ti al cielo. Oiga, esto es grave, ¿no? Si usted no ha pagado a tu cocinera o a tu barrendera o a quien sea en tu casa, ese es lo que usted no has pagado, eso grita venganza al cielo contra ti. Qué grave, ¿no? Y esto denuncia Santiago. Este dinero
mal conseguido injustamente es el enemigo de la persona. No lo que usted ha trabajado sudando en la justicia, buscando el bien, no es eso que te va a demandar, sino lo que usted ha acumulado injustamente. Yo estaba pensando hoy, pobres aduaneros, aduaneras. Ay, estaba diciendo yo, ¿en qué pararán estas pobres personas cuando van a ser juzgados? Los que trafican con la droga, los que meten, pues, contrabando, y los que están robando del gobierno, como gobierno, plata del pueblo, como autoridades, como ministros o como sea, cuántos roban, yo no sé cómo darán cuenta a Dios. ¿Cómo darán cuenta a Dios? Todo lo que han robado injustamente, han acumulado para parecerse ricos, pues de esto tienen que dar cuenta un día a Dios. Mientras el pueblo está sufriendo, mientras el pueblo va sufriendo hambre, falta de medicamentos, falta de necesidades para vivir con dignidad humana, esto es nuestro enemigo. ¿Por qué hoy día en esta ideología mundial están contra los católicos? Contra los católicos. Los católicos son los que denuncian las injusticias, los católicos son los que denuncian contra los que están en contra de la salud, contra de la vida, y entonces dicen, hay que hacer desaparecer a la Iglesia Católica. Estos son los enemigos, manejados ¿por quién? Por Satanás. Todo este proyecto que vivimos hoy día mundialmente es esto. Los grandes potentados que se han aprovechado de los más necesitados van a ser juzgados un día. Aunque digan ellos, no creemos en ese Dios de los cristianos, pero van a ser juzgados por Dios. ¿Qué dice Santiago a nosotros? Que nosotros los cristianos debemos dar el buen ejemplo en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde estemos. Nosotros los cristianos debemos ser generosos, ya no tacaños. Ayer justamente leí por ahí, decía, en el mundo 16,000 niños mueren de hambre diariamente. Imagínense, 16,000 niños que mueren de hambre diariamente. Imagínense, mis queridos hermanos y hermanas, mientras que otros, a los alimentos que hay, echan al mar, porque se han echado a perder, porque pasaron su tiempo de consumo. ¿Cuántas vitaminas lo echan al mar por no repartir con los demás? Esto es la injusticia que vivimos nosotros. De esto tenemos que ser juzgados un día. Mis queridos hermanos, por eso dice aquí San Juan, o digo Marcos, en boca de Jesús, pobres de aquellos que escandalizan a los demás por omisiones, por no hacer el bien, pudiendo hacer y no han hecho el bien, de esto. Por endiosar el dinero, pues
¿Cuánta gente se comete injusticias? Y esto es lo grave frente a Dios que vivimos. Hoy día justamente nos tocó hablar de esto. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y placer, pero llegará el día de matanza. ¡Qué grave! Han condenado y han matado al justo, sin que él les ponga oposición de resistencia. Ustedes han matado al justo. Así denuncia Santiago. Mis queridos hermanos, yo quiero animarles a ustedes. Seamos hombres y mujeres que damos testimonio de la enseñanza de Jesucristo. Vivamos, hagamos el esfuerzo de vivir la enseñanza de Jesucristo. No seamos mal ejemplo para los demás. Usted, papá, mamá, no sea mal ejemplo para tus hijos. Usted que eres suegra, suegro, no sea mal ejemplo para tus nueras, para tus yernos. Ni para tus nietos, ni para nadie. Entonces, aprendamos a vivir el amor. Aprendamos a vivir el amor, el mandamiento de amor que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, yo quiero animarles hoy este domingo, no se bajoneen. Dios nos anima, nos levanta a vivir, a demostrar, a vivir el mandamiento del amor y seamos pues hombres y mujeres que aprenden a amar a los demás. Así sea. Amén. Amén.